Hoy vamos a grabar un podcast distinto. Vamos a responder algunas preguntas como... Bueno, ¿cómo encontrar la voluntad de Dios? ¿Cómo saber si tu pololeo va bien? Respecto a la masturbación y pornografía y otras preguntas. ¿Es pecado o no? Bienvenidos a CH, Cristianamente Hablando. Tres amigos, tres miradas distintas, tres historias de vida, un solo podcast. Bienvenidos a CH, Cristianamente Hablando. ¿Cómo están, amigos? Esa. Bienvenidos a este podcast. Es un podcast distinto. La dije bien. Es un podcast especial en CH, Cristianamente Hablando. Nos encontramos con Manuel y con Rodrigo. Esa. Listos y dispuestos para responder preguntas. Sí, bueno, queremos decirle, queridos amigos, que cada 5 programas nos vamos a reunir en un programa especial, en un podcast especial que vamos a estar subiendo otro día, probablemente el día lunes, creo yo, referente a preguntas y respuestas en base, la mayoría al menos, de los programas anteriores. Hemos tenido programas en los que hemos hablado de... ¿De qué hemos hablado? Fiestas. Pololeo. Ser relevancia. Ser relevantes, claro. La amistad. Y la amistad, sí. Y hemos estado conversando... ¿Me falta uno? No te falta ninguno. Entonces, hemos estado hablando de varios podcasts, o sea, de varias cosas. Y ahora vamos a abrir un momento de preguntas y respuestas. Así que, cualquier cosa, chiquillos, si ustedes tienen otra pregunta y respuesta, otra pregunta que quieran recibir respuesta, nos pueden escribir a través de nuestro Instagram. Nuestro Instagram es... Cristianamente Hablando. @ Cristianamente Hablando o @CH. Y normalmente te lleva a Cristianamente Hablando. Y para aquellos que no tienen Spotify, pueden buscarnos también en YouTube. En YouTube, sí. ¿Cómo es que se llama en YouTube? Estación Cielo. Así. Lo que pasa, bueno, no sé si puedo responder eso rapidito. Sí, respóndelo, por favor. Estación Manuel. Cielo la idea es que sea como una especie de emisora de podcast. Entonces la idea es que Estación Cielo genere más podcasts. Tal vez Rodrigo puede tener un programa teológico más adelante. Que Gerson pueda tener un programa... ¿De qué puedes tener un programa tú? De pantomima. De pantomima. Dones y talentos. al Dones y servicio del talentos, Señor. claro. Y bueno, y también si alguno de ustedes quiere generar algún podcast y no sabe cómo subirlo, tal vez ahí Estación Cielo te puede ayudar a subir tu podcast. Bueno, estas preguntas que vamos a responder son las que ustedes nos han hecho, las que ustedes nos han enviado y estamos muy contentos porque hemos recibido muchas preguntas. Sí, muchas. No vamos a poder responderlas todas, ¿eh? Hay Pero que decirlo inmediato. las que no respondamos ahora vamos a planificar un programa para responderlas, así que también no se preocupen por eso, vamos a tratar de responder lo mayor posible. Ya, vamos con la primera pregunta, ¿qué les parece? Muy bien. Dale. La primera pregunta dice así. Tum. Las preguntas son todas Anónimas, ¿cierto? sí. No se preocupen, si quieren mandar sus preguntas vamos a responder de todo tipo. La primera dice, ¿cómo tomar una decisión si no sé la voluntad de Dios? ¿Cómo tomar una decisión si no sé la voluntad de Dios? Oye, buena pregunta. Yo muchas veces me he hecho esta pregunta y yo sé que Rodrigo también se la ha hecho. Nos mira con cara de... ¿Qué digo? Yo también me la he hecho. Pero creo que tiene una respuesta bien sencilla. Más ¿Ya? sencilla de lo que pensamos. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? A ¿Ya? través de la Biblia. Esa Sí. es la gran respuesta. Oye, muy buena, porque muchas veces nosotros decimos, oye, ¿qué querrá Dios de mí? ¿Será que Dios quiere este trabajo para mí? Y no sé, resulta que en el trabajo uno tiene que trabajar el sábado, por ejemplo. Y uno va a la Biblia y en la Biblia ya está clarito ya que el sábado no hay que sacar el pie de las cosas que uno quiere. Claro. Entonces, está clarito. Muchas veces, como decía Rodrigo, nosotros levantamos nuestros ojos al cielo y decimos, Señor, respóndeme, ¿qué cosa quieres de mí? Pero al fin y al cabo, eso ya está respondido en las Sagradas Escrituras. Sí. Pero ¿qué pasa con las cosas que tal vez son dos cosas buenas? Dos cosas que ya la Biblia me dice... sí, o sea, están como dentro de los cánones bíblicos y dentro de la doctrina, etcétera. ¿Cómo tomar decisiones? Sí. ¿O de lo bueno o lo mejor? No sé. Eso tiene otra respuesta muy sencilla también, que es la oración. La oración es la forma en la que nosotros esperamos en Dios, nos comunicamos con Él y Él revela su voluntad a nosotros. Sí. Por eso que si una persona desea conocer la voluntad de Dios cuando en esta dualidad, ¿cierto?, de dos decisiones o de dos opciones, las dos buenas y no saber cuál tomar, bueno, hay que esperar en el Señor y pedirle en oración que Él nos oriente y Él lo va a hacer. Sí. Ahora, ¿cómo nos va a revelar eso? De distintas maneras.
Pero si la persona que está esperando conocer la voluntad de Dios no ora, no pasa tiempo con el Señor, difícilmente lo va a saber y probablemente no escoja la mejor dentro de las mejores. Es por eso que la oración es clave. Por eso ya viste que fuimos a las dos grandes fuentes de la sabiduría, Sí, la oración y la Biblia. Entonces son las dos grandes cosas que hoy día los jóvenes adventistas o cristianos están dejando de lado. ¿Y a ti te ha pasado alguna vez que tuviste que tomar alguna decisión así o no? ¿Se te viene alguna a la mente o prefieres no contarle? Preferiría no contar. Pero bueno, yo quiero contar una. ¿Puedo, Gerson, me dais permiso, no? Sí, Bueno. por favor. Ya, cuenta. ¿cachai que ¿Sabes una que vez- a las personas les gustan mucho tus vivencias, Manuel? No, voy a contar menos para que, no sé. Me han llegado muchos comentarios de tus vivencias, la gente se ríe, las disfruta. Pero Es una forma de aprender también. Cuéntanos, Manuel. Sabes que una vez yo estaba, a mí me encanta armar clubes de conquistadores. Los clubes de conquistadores son clubes muy similares a clubes de scout, pero mejores. Y bueno, el tema es que a mí me encantaba y siempre me ha encantado trabajar con clubes de conquistadores para adolescentes. Y armamos un club muy, muy lindo, grande, potente, en el sur de Chile. Y de repente me dice, Manuel, tú tienes que irte a trabajar a otro lugar, a abrir una iglesia en otro sector del lugar. Y yo decía, no, pues si aquí estoy trabajando bien, yo estoy haciendo las cosas como corresponden, me está yendo bien con el Club de Conquistadores, está cada vez creciendo más, etcétera, etcétera. Y yo dije, no voy a hacer esto, o voy a trabajar los dos lados, pero especialmente voy a seguir trabajando con mi Club de Conquistadores. Llegó el momento en que yo sabía que tenía que irme para el otro lado, pero no, yo seguía trabajando en el Club de Conquistadores. ¿Y qué pasó? Resulta que empezaron a haber muchos problemas, muchos dramas. Lloré, sufrí, hablaron mal de mí y muchas otras cosas. Bueno, resulta que dejé ese Club de Conquistadores, después siguió su propio camino, siguió muy bien. Yo por otro lado abrí otro Club de Conquistadores, otra iglesia y me fue espectacular. Entonces, el Señor realmente me quería cuidar respecto a algo. Entonces hay que dejar que Dios también sea Dios en nuestra vida y que Él nos facilite las cosas al fin y al cabo. Así es. Oye, con respecto a lo que hablábamos de la oración, me gustaría dar un tips. Muchas veces nosotros decimos, el Señor, lloro, el Señor no me responde. ¿Saben qué es muy importante y a mí me ha servido mucho el dejar un momento en la oración para escuchar la voz de Dios? Orar, pero no orar con ese apuro de querer terminar, sino que darle un tiempo a escuchar la voz de Dios. Sí. Dejar ese tiempo especial. Guardar ¿Y sabes silencio. qué? Uno alcanza a escuchar la voz de Dios. Es impresionante cómo el Señor quiere hablarnos. Somos nosotros los que no queremos escucharlo. Y ese es un tips muy, muy interesante. Escuchen la voz de Dios. Denle un tiempo, esperen que el Señor les responda. Muy bien, Gerson. Pasemos a la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Pam, param, pam, pam. Oye, esta es una pregunta que se repitió mucho. ¿Cómo saber qué carrera estudiar? Que tiene mucho que ver con la pregunta anterior. Sí. Bueno, todos aquí hemos estudiado algo, ¿cierto? Algunos salieron, otros no he salido, pero que yo creo, en primer lugar, y lo veo con muchas personas, que privilegian ciertas cosas. Por ejemplo, ¿cuánto voy a ganar? Y privilegian mucho lo que la gente le dice, así como, no se te ocurra, por ejemplo, ser profesor. No se te ocurra ser profesor porque los profesores ganan muy poca plata, pasan estresados, tienen dramas, tienen problemas, etcétera, etcétera, pasan en huelga. Pero al fin y al cabo, si eso es lo que a ti te llena y ese es el don que Dios te dio, creo que tienes que avanzar siempre por ese lado. Mi papá me decía, si tu don y tu alegría está en ser cartonero, bueno, tienes que ser el mejor cartonero y tienes que ponerle todo tu pasión, energía y motivación a ser cartonero. Yo no quise ser cartonero, pero sí quise hacer otras cosas y el Señor me ha bendecido igual. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo porque, yo soy técnico en redes, conectividad y redes. Y la verdad es que siento que no voy a ejercer como técnico en conectividad y redes. Pero además tenía un título en preparador físico, ¿no? No, entré a estudiar preparador físico, pero no lo terminé. Ya. Gracias por recordar esa parte de mi vida, Manuel. En la Que no había que recordar. Que no quería recordar. Muchas gracias, Manuel. Así que, con respecto a eso, yo estudié esa carrera, pero la verdad es que siento que no la voy a ejercer. Sí la terminé, me titulé y todo el tema, pero la verdad es que no me gusta. Yo creo que es importante para decidir... ¿Pero qué, no te gusta la carrera que estudiaste? No me gustó. Y... Siendo bien sincero, no, la verdad es que no me gustó. Siento que no... ¿Pero qué vaya a hacer tomando eso en consideración? ¿Que no te gustó la carrera?
Sí, no me gustó. ¿Pero qué tenías Lo que pensado pasa es hacer que otra cosa? esta carrera, cuando me puse a estudiar, no pensé, es una carrera donde tú tienes que estar disponible 24/7. Sí. Si hay una emergencia informática o cualquier tipo, te van a llamar en cualquier momento, en cualquier hora. Entonces, si es sábado, te van a llamar igual, y la verdad es que eso no me gusta. Me ha costado mucho encontrar un trabajo donde sea de lunes a viernes. Claro. Entonces es importante también tener en cuenta de cómo vamos a servir al Señor con nuestra carrera. Eso Mira, yo creo que es Oye, Rodrigo también estudió pedagogía Sí, igual. aquí un pequeño dato respecto a esto. Dice que en el año 2017 el 20% de los alumnos de las principales universidades de Chile desertaban de sus carreras. El 20%. Es decir, que Caleta. no es menor. Estamos hablando de por lo menos unos 40.000 estudiantes aproximadamente. Es decir que el nivel de deserción o de ¿cómo podemos decirlo? De no decisión, Exacto. ¿cierto? O mala decisión, ¿cierto? Es bastante alto. Sí. Y a mí me pasó. Yo también estudié, antes de ir a estudiar a Chillán, teología, yo estudié educación. 3 años. ¿Teología en básica? En básica. Ya. Y fui parte, por supuesto, de este porcentaje de alumnos que desertan de la carrera. ¿Por qué pasa esto? Porque lamentablemente yo creo que muchas veces cuando somos jóvenes o jovencitos, estamos recién saliendo del colegio, cedemos a la presión. Sí. Ya sea la presión de la familia, la presión social, que nos dice que tienes que estudiar, que tienes que ir a la universidad. Y la gran cosa o el gran secreto es que no necesitas necesariamente ir a la universidad para que te vaya bien en la vida. No es necesario. Es importante, sí, para muchas cosas, pero hay personas que no van a la universidad que les va bien en la vida. Sí. Por lo tanto, si tú no sabes qué estudiar, estás en la duda, para el que nos hizo la pregunta, pídele al Señor sabiduría. Dice la Biblia que el que pide sabiduría la va a encontrar, que el Señor se la va a dar abundantemente, pero también piénsalo bien. Busca las cosas que te gustan, que lo que te guste sea en lo que tú piensas que puedes también obtener de esos recursos económicos. Sí. Porque si vives trabajando en algo que no te gusta, vas a ser infeliz, ¿ya? Y bueno, esto otro, algunas personas piensan que va a entrar a la universidad. Yo converso con algunos jóvenes de la enseñanza media y dicen, no, es que en la universidad voy a estudiar todo lo que me gusta, No, ¿cierto? Y no es verdad, no no es verdad. A veces las carreras tienen materias que no nos gustan o que son innecesarias. Por eso hay que pensar bien. Analicen las carreras, chiquillos. Las que mallas van a estar curriculares. escuchando. Analicen las mallas. Sí. Vean qué van a estudiar. No se dejen guiar simplemente por lo que han visto o por lo que escuchan de otros. Tienen que ustedes meterse, leer. Sí. Porque el Señor va actuando también por sobre el conocimiento que nosotros vamos adquiriendo. No podemos esperar que el Señor simplemente nos ilumine y nosotros no hacer ningún esfuerzo. Por eso, ¿qué carrera voy a estudiar? ¿Cómo lo voy a elegir? A la luz de lo que decíamos antes, en la oración, pero también buscando en los dones que el Señor nos dio, en nuestros gustos, y también analizando bien la carrera que queremos estudiar y viendo las posibilidades que esta carrera nos da para nosotros como cristianos. Lo que decía Gerson, tal vez la carrera que voy a estudiar yo no me va a permitir llevar bien mi fe, no me va a permitir cumplir con los preceptos que Dios ha establecido, como el sábado, o como, no sé, a lo mejor la honestidad, qué sé yo. Ah, claro. Entonces hay que tener cuidado. Yo creo que son cosas que hay que ver antes, pero es una respuesta que no tiene una sola, perdón, es una pregunta que no tiene una sola respuesta, tiene un desarrollo. Claro, tiene una multiplicidad contexto, de respuestas. Oye, consulta así como que se me sale bien cortito. ¿Un cristiano puede estudiar todas las carreras que están disponibles en este momento? Puede, pero no debe. Ah, o sea, hay carreras que un cristiano no debería estudiar. No deberían todas. Por ejemplo, las carreras que tienen que ver con el área de las artes a veces son un poco complejas. Por ejemplo... Oye, aquí estamos en presencia de una persona clasificada como mimo, ¿no? ¿Cómo? Sí, soy mimo. Sí. Sí, lo soy. Es que lo dije en mimo, no me vieron, pero hice la capacitación y todo. Hay que tener cuidado con ese tema, o por ejemplo carreras que van a absorber mucho tiempo de nosotros, las carreras que tienen que ver con, no sé, yo sé que hay personas que lo logran compatibilizar, pero carreras que tienen que ver con el estudio, o que por te ejemplo, de laboratorio, que tienes que estar 7 días de la semana y que no te va a permitir guardar el sábado, por ejemplo. Claro. Entonces hay que tener cuidado. ¿Ya? Hay que analizar. Un consejo que le daría a los jóvenes que están decidiendo qué estudiar sería conversen con algún profesional ya del área, pregúntele qué hace, qué se desempeña, cuál es realmente su trabajo, y él lo va a orientar también, eso es muy bueno.
Dale nomás, dale. Y otra dale, cosa que dale. iba a decir, si a lo mejor ya te equivocaste y piensas que la carrera que elegiste no es lo que lo es, no lo tuyo, estás a momento de cambiarlo, no hay problema. No pienses que se te acabó el mundo, no pienses Sí. que hasta aquí llega todo. Siempre hay oportunidades de volver a estudiar, de replantear tu vida, elegir a lo mejor otro camino, no te preocupes. Lo importante es que tomes la decisión sabiamente, como decía aquí Rodrigo Capecors. Yo estudié un año otra carrera y lo que se estudiaba era terrible, era muy, muy ¿Qué complicado. estudiaste? No te voy a decir. ¿Qué estudiaste? Educación física, pedagogía en educación física. Y había mucha anatomía y bueno, y al final me complicó la existencia. Igual yo de verdad nunca pensé que en pedagogía, en educación física, uno iba a estudiar tanto de cosas de biología. Y a mí biología no me va. Anatomofisiología del aparato locomotor. Así Sí, es. Muy bien. biofísica, biomecánica. Pasemos a y todo. la siguiente. Muy bien, Rodrigo, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Mira, esta es muy interesante. Dice así: si soy mujer, ¿estará bien jugármela y tomar la iniciativa con el niño que me gusta? ¿Puedo responder eso? Rodrigo, cuéntanos Rodrigo, tu el especialista. experiencia. Mi mamá me dijo una vez Esa. que Muy la buen consejo. mujer no tenía que tomar la iniciativa. Eso me dijo ella. ¿Ya? Ya mi mamá... ¿Estás de acuerdo? Mi mamá es de otro tiempo, ¿ya? No estoy de acuerdo totalmente. ¿Ya? Porque creo que sí, que en algunos momentos puede que sí. Y si ella ha pasado por los filtros, ¿cierto? Que ya vimos, por ejemplo, cuando respondimos la pregunta de cómo saber si es la voluntad del Señor, si este joven pasó por esos filtros, si vi que es un joven cristiano o una señorita cristiana, si vi que la persona, ¿cierto? Es una persona que tiene un carácter de acuerdo al mío también, ¿cierto? Si veo todo esto, si veo que está de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, entonces no veo por qué la chiquilla no puede tomar la iniciativa. Juegue. Juega. Sí. No, lo que sí hay que ser bien realistas y conscientes. A no todos les gusta que se la jueguen. O hay formas y formas de jugársela. Hay chicos que son más introvertidos y les gusta que tal vez este tipo de jugársela o el empezar a llamar la atención sea un poco más sencillo. Porque hay niñas y niños también que son súper efusivos en la forma de querer conquistar a la otra persona y de repente no compatibilizan en ese sentido. Yo creo que en primer lugar hay que saber un poquitito también de los gustos. Hay que saber cómo es la persona. No nos dejemos guiar simplemente porque, wow, tiene un podcast y se llama Manuel Adame. No tan solo por eso, sino que sea realmente por un tema racional. Porque eso muchas veces los chiquillos no lo ven, y bueno, nosotros tampoco en su momento tal vez no lo vimos, pero yo creo que eso es importante, el racionalizar las cosas, el pensar un poquitito más las cosas. Y si se da todo para que si tú piensas que el chico le gusta que se la jueguen por él, yo creo que hay que avanzar. Yo no encuentro ningún problema en que se la juegue. Sí, me parece interesante. A mí me gusta el tema de lo que planteó Rodrigo, ¿cierto? Si pasa los filtros de él. Yo creo que igual es entretenido esa parte del Jueguen. pololeo, al principio, cuando se están conociendo, está ese coqueteo y todo. Y considere bastante lo que dijimos en el podcast de ¿Pololeo? del pololeo, así que lo vuelva a escuchar y Sí. y le dé vuelta al tema. No, yo creo que lea- vamos a tener que hacer un capítulo 2 de ese, porque... Hay harto que decir. Hay harto. Y mira, la pregunta que viene tiene que ver con eso. Dice: Dale. ¿cómo saber si mi pololeo va conforme ante los ojos de Dios? Oh, yo creo que muchos se preguntan esto, ¿no? Pero es buena la pregunta porque ya viene desde una base buena. O sea, Sí. esta persona está buscando que el pololea sea buena, sea sano, esté bien ante los ojos de Dios. ¿Qué les parece a ustedes? Oye, muy, muy buena pregunta. Yo creo que todos en algún momento nos hicimos, nos preguntamos esto. Yo creo que, en primer lugar, hay que ver, ¿se acuerdan lo que hablábamos en el pololeo? De muchas veces parar un poco la máquina. Uno muchas veces cuando se pone a pololear se acelera mucho y avanza mucho. Pero yo creo que muchas veces es necesario parar, reflexionar, y para eso es muy, pero muy bueno la oración. El realmente arrodillarse, guardar silencio, el tip que tú dabas, Gerson, y realmente pensar, racionalizar, esto es lo mejor para mí. Esta persona, y aquí tal vez podemos dar tips respecto a si esta persona es buena o es mala para mí. En primer lugar, creo yo que, al menos lo que yo le digo a los chiquillos, es que si esa persona... Yo soy una persona así como súper dinámica, yo soy una persona súper... yo tengo mi personalidad, yo tengo mi forma de ser. Cuando yo, por ejemplo, llego a la iglesia, soy simpático y todo, pero de repente me pongo a pololear,
Y todo cambia y ahora ando con la cabeza gacha, ahora claro. ando como medio oscuro, ya no hablo con nadie, me prohíbe hablar con otras chicas, deja de darle like a esta persona, deja de seguir a tal dama. Yo creo que eso, el restarte más que sumarte, ya te da un claro indicio de que probablemente esa persona no te está haciendo bien. Y recuerda algo, lo que pasa en el pololeo se va a multiplicar, elevado al doble lo que pasa en el matrimonio. Así que si una persona es celosa en el pololeo, prepárate porque en el matrimonio va a ser aún más peligrosa y celosa. Muy bien, ¿vamos a la siguiente? Vamos a la siguiente pregunta. Dice, esta pregunta ya se pone en la profunda. Dice, ¿cómo amar a tu prójimo si te lastimó? Ya, aquí yo creo que primero tenemos que entender ¿Tiene algún testimonio, el Rodrigo? concepto del amor. No, primero entendamos el concepto bíblico del amor. ¿Ya? La Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento, va a utilizar varias palabras para describir el amor. ¿Ya? Una de estas palabras es agape, ¿ya? O ágape. Esta palabra tiene que ver con el amor, pero no con ese amor intenso, tiene que ver más bien con la caridad. De hecho, esa palabra puede ser traducida mejor como caridad, como ese amor compasivo. ¿Ya? No es ese amor que se desborda de pasión, ¿ya? Sino que es un amor compasivo. Es un amor que te busca. El otro amor es este amor filial, ¿cierto? Fileos, que tiene que ver con el amor mutuo. Te doy y me das amor, Ya. hermanos. Y también está el amor de pareja, con otra palabra, que no lo vamos a ver ahora. Pero... o tal vez sí, más rato. puede ser. Pero generalmente aquí tiene que ver con este amor que tiene que ser, ¿cierto? Compasivo. Con este amor... caritativo. Por lo tanto, ¿cómo puedo llegar a tener amor por una persona que me ha dañado? No necesariamente tiene que ver con que le voy a buscar, ¿cierto? Y voy a abrazarla y todo eso. No, tiene que ver con que voy a llegar a sentir compasión por esta persona. No, es que nos estamos riendo. ¿Por qué te estás riendo, Rodrigo? ¿Se acuerda cuando amó filialmente a una persona? Sí, no, es que me acordé de otra cosa, pero fuera de detalle lo que estábamos diciendo es así. Es decir, no pretendas que vas a desbordar de cariño o de pasión por una persona que te ha hecho daño. Pero el Señor no te pide eso, el Señor te pide por lo menos que sientas compasión por esa persona y que llegues a tener la capacidad de orar por esa persona. Por lo tanto, no pretendas sentir de la noche a la mañana un cariño tremendo por alguien que te hizo mal. No, lo que es natural para un cristiano, para un hijo de Dios, es llegar por lo menos a sentir compasión. Es lo que Dios pide de nosotros. Por eso utiliza esa palabra ahí, ágape o agape, ¿cierto? Ese amor compasivo, caritativo, ¿ya? Dios no nos pide más, nos pide eso. Para que tengamos cuidado ahí, porque de repente esperan que un cristiano, ¿cierto?, no pueda, ¿cierto?, guardar, no digo que se te va a guardar rencor, pero de repente esperan demasiado del concepto del amor, cuando en realidad lo que la Biblia está diciendo a veces hay que leerlo con mayor detenimiento para que nosotros no nos angustiemos tampoco, porque a veces pensamos que tenemos que desbordar de amor por alguien que nos ha hecho sufrir cuando Dios no nos está pidiendo eso. En algún momento tal vez puede llegar a pasar, pero si no pasa, no es un pecado, ¿ya? Ya. Mira, yo quiero contar una experiencia con respecto a eso. Mira, la verdad es que con un hermano de iglesia, ¿cierto? Tuvimos conflictos. Bueno, siempre se tienen conflictos con algunos hermanos, etcétera, etcétera. No quiero entrar en esos detalles. El caso es que el Señor me amonestó mucho tiempo. Hubo, de hecho, una semana completa donde varias personas, sin querer, ¿cierto?, conversamos acerca de este tema de la reconciliación, de cuál era el consejo que Jesús nos daba. Y en ese momento llegamos a un texto que está ahí también en el Nuevo Testamento, que dice que si tu hermano tiene algo contra ti, ve tú primero, dice el Señor, y ponte a cuenta con tu hermano y luego vuelve, ¿cierto?, y entrega tu ofrenda. Y luego, ¿cierto?, otra persona, distintamente a la primera que me había hablado, me volvió a hablar lo mismo y yo dije, ya, el Señor me está hablando. Sí, te está diciendo algo. Diciendo, ve tú. Y sabes que oré mucho al Señor para que me acompañara, decidir a hablar con este hermano, pedirle perdón, ¿cierto?, ponernos a cuenta. Hasta el momento antes de decirle que quería conversar, yo no quería, decía, no, mejor que no, mejor después, mejor mañana, siempre estaba tratando de buscar una excusa, pero al final dije, ya, démosle. Fui con este hermano, ¿cierto?, le oramos al Señor, ¿cierto?, yo le pedí disculpas y la verdad es que a lo mejor no dio los resultados que yo esperaba con respecto a su
su opinión sobre mí, pero desde mi parte me sentí súper bien. Sí. Fue un momento en que yo como que dejé un peso que tenía, y el Señor me dio paz en mi corazón, y personalmente siento que el Señor me ayudó a crecer, a ser mejor cristiano de esa forma. No fue fácil, pero sí fue muy gratificante, muy enriquecedor esa experiencia, y la verdad es que la recomiendo. Ve tú primero, ponte a cuenta con tu hermano y luego trae tu ofrenda. Muy bien. Pasemos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice así, y esta pregunta está muy interesante y yo creo que muchos de los jóvenes la tienen, ¿cierto? Dice: sé que Dios no aprueba ciertas cosas, pero las hago porque me generan placer. ¿Cómo puedo superar la adicción a la pornografía? Sé que está mal, pero caigo constantemente. Bueno, yo creo que ahí está hablando, además de pornografía, a masturbación en sí, creo yo. Sí, creo que es una pregunta también que estaba después, ¿cierto? El tema de la masturbación. No, es que varias preguntas, como es anónimo, muchas personas hicieron esta pregunta. Nosotros no sabemos quiénes son, así que creo que hay que también hablar de esto como sin tabús también, o sea, porque gracias al cielo también la iglesia, al menos la iglesia adventista, está tomando esta responsabilidad de hablar con los chicos, especialmente los adolescentes, los que van en primero, segundo, tercero, medio, y hablar respecto a estas temáticas, especialmente masturbación, y yo creo que más allá de hablar si está bien o está mal, yo creo que todos sabemos, ya tenemos clarito el tema. El tema es que no sabemos mucho cómo contrarrestarlo. Claro. Oye, ¿sabes que algo interesante de este tema de la masturbación es la palabra en sí? La palabra, ahora está buscando ahí el concepto. Masturbación viene del término estuprar con la mano o violar con la mano. Es decir, es bien fuerte lo que significa el concepto. ¿Ya? Mano estupro. De ahí viene el término masturbación. Y es heavy porque tú que estás haciendo con el término masturbar con tu mano, estás tocando tu cuerpo de una manera que está provocando que de alguna manera, entre comillas, estás generando una autoviolación. Ya. Yo sé que alguno no va a estar de acuerdo conmigo. De hecho, acá tengo algunos datos. Dice que, al menos en España, el 72% de los españoles considera que la masturbación funciona y un 80% considera que esto tiene que ver con un efecto benéfico incluso para la salud y para el cuerpo. Oye, es que hay que decir también que en los colegios al menos se enseña que es lo más normal del mundo, claro, la masturbación, claro, y el tema. Pero, claro, como tú dices, y lo que leíamos acá, están a favor de esto. Sin embargo, desde el punto de vista cristiano, bíblico y de la hermana White, para los que entienden ese tema, está mal, ya está mal. ¿Por qué? Porque estoy generando sensaciones en mí que no debiese generar. ¿Ya? Porque el masturbarse tiene que ver con de alguna manera, yo sé que no es así propiamente. Intenta explicarlo, dale. Pero tiene que ver con tener sexo con uno mismo. Ya. Es algo así, porque tú estás, ¿cierto?, aplicando fricción o lo que sea sobre tu cuerpo para sentir placer, porque digamos que nosotros somos seres sexuados y que nosotros tenemos terminaciones nerviosas, sí, y tenemos zonas erógenas, ¿cierto? Cada cual las tendrá desarrollado de una forma distinta en distintas partes del cuerpo y nosotros vamos descubriendo eso en alguna época de nuestra vida, ¿ya? De hecho, los psicólogos, Piaget, por ejemplo, él habla de los estadios del desarrollo y qué sé yo, y él presenta que en algún momento el ente masturbadora se desarrolla en el ser humano, se presenta, y desde ese punto de vista no tiene nada de malo y es totalmente normal, ¿ya? Pero fíjense una cosa, la masturbación trae en el ser humano, en las personas, peso de conciencia una vez que se ha practicado. Es una constante, no en todas las personas, pero sí en el común, y sobre todo en los cristianos. Y uno podría decir, claro, porque les han dicho que es malo y que es pecado y por eso les genera eso. Sin embargo, algunos nunca han escuchado bien del término y aún así les provoca pesar cuando lo han hecho por primera vez, ¿ya? Es por eso que la masturbación es un pecado complejo, ¿ya? Y está ligado a lo que decía, lo que leía Gerson ahí en la pregunta, a la pornografía. ¿Por qué? Porque hoy día los jóvenes, y digamos las cosas como son, se masturban, pero también ven pornografía. Claro. Y la pornografía está ligada a este tema. ¿Por qué? Porque te entra por los ojos y luego tú generas sensaciones en tu cuerpo. Claro. ¿Y cómo se puede dejar esto? Esa es la gran pregunta. Yo creo que
volvemos a las mismas ideas de antes, o sea, buscar a Dios, buscarlo, pedirle ayuda para que Él deje este vicio, porque los vicios se dejan con el poder del Señor, o sea, no hay a lo mejor poder humano que los que haga cambiar. Ahora, si una persona está muy complicada, muy comprometida con este tema, tal vez necesita esta terapia, porque, Sí. porque mira, aquí nosotros somos todos varones los que estamos en este momento acá, pero un alto porcentaje, yo me atrevería a decir, no le dio la estadística, pero yo me atrevería a decir que sobre el 95% de los varones por lo menos se ha masturbado alguna vez en su vida. Y en el caso de las mujeres no me parece que sea menor que eso tampoco. Por lo tanto, es algo que está muy, muy atingente a la realidad del ser humano y del hablar, cristiano. Sí, cuesta hablarlo, cuesta. Uh-huh. Pero es una realidad. Y Sí. a esta persona que le cuesta dejar lo que leyó, que mandó. Y nos son mandó la varios, pregunta, son sí, varias personas varias que personas. preguntan respecto a esto. Y es porque les genera la duda y están preocupados. Yo les puedo decir que busquen más al Señor, que lo Sí. busquen y que traten de llenar su mente de otras cosas. Hay un dicho que decían antiguamente, no sé si en el campo o en la iglesia, pero dice, mente ociosa es taller del diablo. Cuando nosotros tenemos nuestra mente desocupada, estamos permitiendo que Satanás también idee cosas en nuestra mente para que nosotros, ¿cierto?, en el ocio generemos ideas y busquemos placer. Sí. Y esto es complicado porque es como una droga. Claro. De hecho, por ejemplo, una persona que consume marihuana y después desea algo un poco más fuerte, no sé, pasta base, cocaína, claro, la primera probada de droga le genera cierto un efecto rápido, pero cada vez la dosis tiene que ser más grande. Sí. En el tema sexual es lo mismo, o sea, cuando nosotros vamos debilitando nuestras facultades sexuales, cada vez vamos a necesitar alguna conducta un poco más fuerte Sí. para poder sentir el mismo placer. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Yo le hablo aquí a los jóvenes que nos están escuchando, que yo sé que se masturban, porque o sea, es O por algo están preguntando. Claro, y es una realidad ineludible, lamentablemente, que se da entre la juventud y también entre algunos adultos. Es que o sea, hay que buscar más a Dios, hay que conocer también el propio cuerpo, hacer ejercicio, Sí. botar las energías, tal vez los Sí. deseos de otras maneras. Yo sé que a lo mejor para alguna persona no cristiana lo que estamos diciendo es como súper arcaico, ¿ah? Pero desde la cosmovisión cristiana es así. Y tampoco estamos satanizando ni condenando a nadie, porque no se trata de eso, porque yo creo que el que está libre de pecado que tire la primera Sí, piedra. sí. Pero sí hay que tener un cuidado único con esto. Yo me acuerdo Sí. que una vez, hace años atrás, en la iglesia, preguntaron si era pecado masturbarse. Y un pastor, no voy a decir su nombre, pero contestó lo siguiente, nunca se me olvidó, dijo, en sí no sé si es pecado, dijo él, pero lo que genera sí es pecado. Claro. Entonces, eso es, o sea... Porque claro, uno, ¿cómo al fin y al cabo se excita? Tenéis que empezar a pensar, tenéis que empezar a generar con pornografía, con imágenes, y tenemos clarito, por ejemplo, que por ejemplo, pensar en otra mujer, en el caso del hombre, o en una mujer que no me corresponde, es pecado. Sí. ¿Cachai? Entonces, Adulterio. yo recalco mucho lo que tú decías ahí, Rodrigo, también respecto a mantenerse ocupado. Mantener la mente ocupada, genera nuevos proyectos, genera nuevas cosas, empieza a utilizar también, no sé, tus dones en el servicio de la iglesia o de las iglesias, clubes de conquistadores, aventureros, empieza a utilizar tus dones. Y ¿sabéis qué? Hay otra cosa que también afecta mucho. Yo creo que la exposición a las cosas así como potentes, ¿cachai? Porque yo creo que, por ejemplo, si uno ve una serie y uno se pone a ver en Netflix, la serie normalmente dice, esta serie es para mayores de 16 años, para mayores de 13 años. Claro. Y al fin y al cabo nadie se fija, yo tengo 16 años, no tengo 18, así que no la voy a ver. Y no, pero yo creo que deberíamos nosotros también empezar a limitarnos con ese afán, con el afán de también poder cuidarnos nosotros. Ahora, tengamos claro, por ejemplo, el tema de la pornografía. El otro día estaba escuchando a Rodolfo Vázquez. Hubo un encuentro de sexualidad en la Asociación Metropolitana, en el sector norte de Santiago, y el tema de la pornografía genera una imagen que no es así, de la sexualidad. Incluso cuando uno ya después se casa, uno espera hacer las mismas cosas que hacen en la escena pornográfica, y bueno, no es así el tema al fin y al cabo. No. Incluso
muchas personas han ido más allá y han quedado con esta imagen hollywoodense tal vez de no sé, de la primera relación sexual, no sé, que dice, oh Michael, qué hermosa noche tuvimos, y etcétera, etcétera, así como en las películas. Pero la verdad las cosas, en primer lugar, que por ejemplo la primera relación sexual no es algo tan agradable, no lo es. Entonces es necesario que nosotros consideremos todo ese tipo de cosas, y el guardarnos también para la otra persona. Qué maravilloso es poder regalarle esto a otra persona también. Sí, mira, a mí me gustaría aportar con 2 puntos con respecto a esto, la pornografía, ¿cierto? La masturbación. Con respecto a esto es importante que los jóvenes entiendan algunas cosas. Lo primero es que esto fomenta actitudes totalmente egocéntricas. Las personas se centran solamente en su propio placer. Sí. Y eso es importante que lo tengan en cuenta después la vida, como tú decías bien, dentro del matrimonio. Y lo otro, que también decías tú, es que convierta a las personas del sexo opuesto en objetos o simples herramientas para satisfacer los deseos sexuales. Y eso es lo que logra, ¿cierto? Según un estudio que estaba leyendo. Y es importante que los jóvenes tengan en cuenta eso. Y a mí me gustaría darles un consejo que está escrito ahí en la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 22. Dice, por eso huye de los deseos de la juventud y busca la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón puro. Y es importante lo que decían ustedes, o sea, mantenerse ocupado, no andar de ocioso, siempre mantener nuestra mente haciendo algo, y eso es muy importante que lo puedan hacer. Ustedes jóvenes, eviten ver pornografía, masturbarse, pídanle al Señor fuerza para mantenerse firme ante la tentación. Sí. Dice también en su palabra que no nos ha dado tentación que nosotros no podamos vencer, sino que podamos mantenernos firmes, tomados de la mano del Señor. Rodrigo, sí. Tiene cara de que quiere decir algo. No, o sea, yo creo que ya está más o menos todo dicho. Sí, o sea, no, es un tema que creo que podríamos hablar en un programa completo porque tiene varias aristas este tema. De repente se confunde un poco con la historia de Onán de la Biblia cuando dice que vertía, que eyaculaba, ¿cierto?, en el suelo. Tierra. Pero no tiene que ver directamente con la masturbación, tiene que ver con otra conducta también, una conducta sexual inapropiada. Pero sí decir a nuestros amigos que nos están escuchando y que nos van a seguir escuchando, ¿verdad? Algún consejo que está en el libro Conducta Sexual, Adulterio y Divorcio de Elena White. Y ella allí relata la experiencia de un hombre mayor. Y dice que este hombre le pidió a la hermana White que orara por él. ¿Ya? Y ella oró a Dios y le preguntó, Señor, ¿yo debo orar por este hombre? Porque ella había resuelto no orar por nadie, que Dios no le mostrara que debía orar. Y el Señor le reveló que no orara por él, porque este hombre estaba enfermo, porque dice ella desde su juventud había dedicado horas y cierta energía vital a masturbarse. Y esto lo conversábamos fuera de micrófono hace un rato atrás. Hay muchos hombres y mujeres también que encuentran mayor placer en masturbarse que en tener relaciones sexuales. Cuando están casados, obviamente estamos nosotros hablando aquí. No, y tal vez fuera igual. O también, ya, pero hablando en un contexto cristiano, porque estamos cristianamente hablando, ¿cierto? Hay hombres que encuentran mayor placer en la masturbación que en el sexo. Sí. Y hay mujeres que es lo mismo. Entonces, eso es terrible, eso es triste, porque el sexo fue creado por Dios, el placer sexual fue creado por Dios, la eyaculación, el orgasmo y todo esto fue creado por Dios. Entonces, es algo bueno, es algo muy bueno, pero cuando se utiliza bien, porque si no, lo único que trae es tristeza, sufrimiento, dolor de cabeza, ¿cierto? Y angustia, como probablemente a esta persona que nos escribe le está pasando. Entonces, si nos estás escuchando, amigo o amiga, no sé quién eres, busca la ayuda primero en Dios, y si no es que no sea suficiente buscar ayuda en Dios, pero si el Señor te indica que a lo mejor tienes que buscar más ayuda, búscala, porque es necesario, porque cuando te cases vas a necesitar también tener una salud sexual como corresponde, como Dios quiere. Exacto. Entregarte de la mejor manera a la otra persona. Sí. Yo creo que el Señor nos llama a una pureza sexual, ya sea dentro del matrimonio, fuera del matrimonio. También está la condición, ¿cierto?, homosexual, pero el Señor, al igual que a ellos, nos llama a todos a vivir una pureza sexual. Y eso es muy importante que nosotros podamos buscarlo y tenerlo claro también. Sí. Gracias. ¿Hay alguna pregunta más, no? No, con eso terminamos. O sea, hay muchas más, pero por ahí yo creo que estamos listos por hoy. Recuerda, amigo, suscribirte si quieres comentarnos algo, decirnos algo de manera anónima o no.
te puedes contactar con nosotros a través de nuestro Instagram, ¿ya? Además hay una aplicación que los chiquillos ocupan harto, pero no me acuerdo el nombre, pero es como que hacen preguntas anónimas, así como nos hicieron a nosotros. Así que contáctate con nosotros a través de Cristianamente Hablando en el Instagram o CH. En YouTube, búscanos como Estación Cielo Podcaster, en SoundCloud, Estación Cielo Podcast, en Spreaker CH, en Google Podcast CH, en Castbox CH y por supuesto en Spotify, búscanos como CH. Compártelo, suscríbete y por supuesto así nos vamos despidiendo, ¿no? Muchas gracias, amigos, por compartir sus preguntas. Si quieres enviarlas, envíalas. Esperamos poderte haber ayudado de alguna forma. Y busca al Señor de todo corazón. Nosotros estamos dispuestos a ayudarte en lo que necesites. Gracias por escucharnos y que estés muy bien, Rodrigo. Chao. Que el Señor les bendiga mucho. Chau. Suscríbete a nuestro podcast y no te pierdas ningún episodio de CH. ¡Hasta la próxima!